Muy buenas tardes con todos los asistentes. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este webinar de soluciones de comunicaciones empresariales, lo que es la línea de Unify en Ubiquiti. Antes de empezar, deseo confirmar de que todos ya me están escuchando, están viendo la presentación. Eh, de todas maneras, esta presentación la estamos grabando para compartirla posteriormente a través de las redes sociales. En este caso lo subiría personalmente a mi canal de YouTube para que lo puedan acceder. Y antes de terminar la presentación, les estaré pasando justamente el archivo, en este caso el PowerPoint, para que ustedes lo puedan tener y obviamente lo puedan utilizar para presentaciones, etcétera. Perfecto, listo, gracias por la confirmación, vamos dando inicio. En esta presentación vamos a tocar un enfoque de la solución. Efectivamente, vamos a hablar mucho acerca de la red empresarial, cómo se puede trabajar, cuál es la visión de implementación en los proyectos. Vamos a trabajar también todo lo que viene a ser las verticales de negocio, la plataforma empresarial Unify, características y herramientas principales justamente de la plataforma. Vamos a revisar los productos, casos de éxito y mostrarles que tenemos también una demo en línea para que ustedes puedan presentar la solución o también puedan capacitar a alguien en la parte justamente de manejo de la plataforma. Entonces vamos empezando. Siempre comienzo hablando un poco acerca de quién es Ubiquiti, para aquellas personas que todavía no nos conocen. Ubiquiti es una compañía americana, más de 12 años justamente en la industria de comunicaciones. Siempre estamos enfocados en cerrar las brechas digitales en las plataformas de comunicaciones. A la fecha tenemos mucha presencia y experiencia en la parte de RF, más de 70 millones de dispositivos implementados a nivel mundial y siempre buscamos combinar tecnologías innovadoras. En este caso, en la línea Unify hay unos productos nuevos bastante interesantes que vamos a presentar y ahí vamos a ver exactamente lo que estamos también trabajando. Siempre buscamos que tener una comunidad de usuarios, en este caso le llamamos un foro. La comunidad nos permite a nosotros mucha transparencia y retroalimentación. Y también permite algo muy importante, referencias de instalaciones, que muchos clientes siempre las solicitan. Evidentemente, nosotros apostamos siempre por la transparencia y hemos desarrollado una comunidad bastante grande, tanto en habla inglesa y ahora en habla hispana. Perfecto, contamos también con una relación precio-rendimiento bastante disruptivo para eliminar las barreras de conectividad que a veces nos limitan y no nos dejan evolucionar. Hablando ya de lo que viene a ser la parte de soluciones, hablando de lo que es la parte empresarial. Siempre cuando hablamos de soluciones empresariales, nos viene a la mente dos tipos de enfoque, la administración individual y la unificada, como podemos observar. El concepto de diferencia es bien sencillo. La administración individual es configurando equipo por equipo, de forma, como dice su nombre, individualmente, pero el problema es que cuando tenemos una red mediana, 5 access points, 6 access points, 2 switches, un router, se vuelve siempre una pesadilla o se vuelve muy complejo poder hacer mantenimientos o aplicaciones muy sencillas como saber quiénes están en línea, saber qué tráfico se está consumiendo, etcétera. En cambio, una administración unificada nos va a permitir reportes inteligentes, nos va a permitir tener el control completo de la red, saber quiénes están conectados, cuántos usuarios se conectan al mes, qué tipo de tráfico están generando, entre otros reportes. Hoy en día el concepto es siempre trabajar con una plataforma unificada para todo tipo de red, incluyendo redes pequeñas, de repente una microoficina de, digamos, unos 10 colaboradores, podría ya empezar a trabajar con una plataforma unificada donde hay muchas ventajas tecnológicas y sobre todo el costo es altamente competitivo para los proyectos. Entonces, justamente vamos a ver qué es lo que propone Unify. Unify en sí es una de las líneas de Ubiquiti. Esta solución nos propone todo lo que viene a ser la parte de comunicaciones empresariales. En este caso tenemos toda una solución Wi-Fi, de switching, de routing, que nos permite efectivamente ser muy flexible en el crecimiento. Una solución con muchísima experiencia en el mercado, más de 10 millones de dispositivos ya instalados a nivel mundial. Tenemos una característica de licenciamiento libre, eso quiere decir que nosotros no cobramos por la parte del software, lo único que tenemos un costo, por así decirlo, es la parte del hardware, los productos, los APs, los switches, los routers, pero a nivel de software, todas las funciones, insisto, todas las funciones y todas las opciones y todas las próximas opciones que le agreguemos, todas serán libres. Nosotros no tenemos ningún costo en las actualizaciones en la plataforma y siempre buscamos que la plataforma se integre con los productos antiguos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros comenzamos con estos productos Unify el año aproximadamente 2010.
a la fecha del día de hoy, los equipos fabricados en 2010 son soportados en nuestra última consola de software. ¿Por qué? Porque queremos que los clientes siempre tengan una transparencia en la parte de los productos y de esta manera puedan hacer migraciones tecnológicas en el momento que el cliente lo decida, según pues el crecimiento de la red, evolución del tráfico, etcétera. Para esto nosotros presentamos lo que es el ecosistema Unify. Es una solución totalmente modular en la cual tenemos la parte de routing, la parte de switching, la parte de APs y evidentemente el controlador. Son 4 bloques en los cuales se distribuye la red. ¿Por qué trabajamos con los 4 bloques? Para entregar un concepto de solución. Nosotros en Unify no construimos Wi-Fi, tampoco switching, tampoco routing, sino que hacemos siempre un ecosistema de administración unificada. Esto nos va a permitir, obviamente, tener el control y sobre todo mucha flexibilidad para ir expandiendo los productos conforme vamos nosotros creciendo y obviamente tener la capacidad suficiente de rendimiento. Entonces tenemos switches muy pequeños, switches bastante grandes, igualmente con los routers, igualmente con los APs bastante básicos de alta densidad y toda la plataforma diseñada para soportar grandes cantidades de tráfico. Inclusive la parte de switching, la parte, digamos, de routing puede trabajar perfectamente con soluciones de telefonía IP, con soluciones de biovigilancia, así que estamos preparados para grandes capacidades de procesamiento. El software de gestión, que esa es justamente una de las grandes herramientas de la plataforma. Nosotros entregamos un software totalmente libre, que les mencionaba es el software o el administrador, el cual nos va a permitir justamente la configuración de los equipos, monitoreos, estadísticas, nos va a entregar la topología de la red, cómo la red está funcionando, cómo se consumen los tráficos, etc. Toda esta información es procesada a través de nuestro software, que se llama justamente Unify, el cual se entrega de manera totalmente gratuita. Ustedes lo pueden descargar de nuestra página web sin ningún inconveniente y es un software multiplataforma, se instala en un servidor físico o virtual. Si no tenemos un servidor, tenemos opciones de pequeños servidores en el caso que se necesite. Se integran redes locales, redes segmentadas, redes remotas sin ningún problema. Soporta monitoreo remoto, es una herramienta muy importante para los instaladores. Gestión de alertas, analíticas, alta disponibilidad, mapas, topologías, portales cautivos, entre otras. En realidad la solución de Unify aplica multiverticales de negocio. Efectivamente podemos llegar a cualquier prácticamente tipo de vertical, pequeñas y medianas empresas, la parte de industria, la parte de hospitalidad, restaurantes, centros comerciales, Wi-Fi públicos, entre otros. Perdón. Entonces, nosotros tenemos diversas herramientas, inclusive para la parte de instaladores, que nos van a permitir desarrollar justamente las plataformas de comunicaciones en el software de Unify y evidentemente no solamente construir un Wi-Fi, como a veces muchos usuarios o clientes me lo comentaron, sino llegar mucho más allá y comenzar a desarrollar plataformas completas de comunicaciones. Eh, Perdón, segundo. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a hablar justamente de las características. En este caso tenemos en esta parte lo que viene a ser la parte del controlador, que tiene algunas opciones que quiero comentarles muy interesantes. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar los proyectos, los clientes comenzaban a desarrollar redes cada vez más grandes. En este aspecto de redes más grandes, efectivamente, vamos a proceder, justamente se pasó el video. Ya. Perfecto. En el caso de redes más grandes, nosotros efectivamente buscamos que un solo controlador pueda soportar multiempresas, que es una característica muy interesante. ¿Para qué tipo de vertical aplicaría esto? Por ejemplo, la parte educativa. Yo llego a una cadena de colegios o una franquicia de colegios o una franquicia de cafeterías o de cualquier giro de negocio, hospitalidad, etcétera, y me dicen tenemos distribuidas en varias partes del país o en varias partes de la región o a nivel mundial diversas oficinas, pero toda nuestra área de sistemas o nuestra área informática es una sola y necesitamos un solo servidor, pero con diferentes empresas asignadas. Inclusive puede ser empresas que no tengan ni siquiera nada compartido. Entonces tenemos una opción para poder soportar ilimitada cantidad de empresas en nuestro controlador con muchísima facilidad y efectivamente multijerarquía de usuario para el tema de control. Esto es una gran ventaja, especialmente en proyectos bastante grandes. Pero no solamente tenemos la multijerarquía,
sino también tenemos justamente el acceso remoto. Por ejemplo, nosotros comenzamos a hacer pequeñas implementaciones y dejamos de forma local los servidores de Unify. ¿Por qué los dejamos de forma local? Para que no consuman ancho de banda, porque el cliente prefiere que esté de forma local, porque la información es crítica, es segura. Entonces, por X motivos, el cliente puede decidir que el servidor esté local, puede estar remoto, obviamente, pero digamos que el cliente nos solicita que esté local. Cuando un servidor está local y el cliente tiene algún pequeño inconveniente, necesita hacer alguna modificación o algunos cambios, siempre nos va a solicitar, por ejemplo, que le ayudemos. Entonces, ¿qué hacen muchos? Pues a veces tenemos que ir a visitar al cliente. Otra opción es hacer una VPN al cliente. Otra opción es abrir puertos para conectarnos al servidor. Otra opción sería hacer un TeamViewer y bueno, y hay muchas más opciones, pero en realidad todas esas son pesadas porque no sabríamos lo que está ocurriendo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Entregamos un acceso remoto para poder monitorear todos los servidores. Este acceso remoto le llamamos nosotros Unify Hybrid Cloud Controller. El sistema de híbrido de, digamos, acceso remoto nos permite que a través de una página web donde los servidores han sido inscritos, nosotros podemos monitorear dichos servidores. La información nunca está en la nube, lo único que hace ese sistema es triangular el acceso para poder conectarnos fácilmente a los servidores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una página en la cual nos logueamos con nuestro usuario y password del foro. En los controladores mismos ingresamos nuestro usuario y password del foro para que los controladores reporten acá. Y finalmente tenemos una arquitectura peer-to-peer en la cual nos podemos conectar. Entonces acá estamos viendo un reporte en el cual puedo ver 2 servidores en línea, cuántas empresas están asignadas ahí, los dispositivos, la cantidad de clientes, las versiones del software justamente de Unify, etcétera. Una herramienta muy fácil para poder monitorear las diversas implementaciones, instalaciones que nosotros tengamos justamente desarrolladas directamente. Obviamente, cuando nosotros estemos conectados al software, no solamente vamos a tener la opción de poder ver algunos detalles básicos, sino gran cantidad analítica. Y esto es algo muy interesante, especialmente cuando ya trabajamos con el usuario final. Hoy en día el usuario final que invierte mucho en tecnología, pues quiere saber un poco más de detalle en qué está invirtiéndose su dinero. Entonces, él podría ver justamente ciertos reportes bastante sencillos de poder entender, como esto que vemos en la parte superior izquierda, donde tenemos la cantidad de clientes, cantidad de tráfico generado, justamente tráfico en la semana, en el mes, sin ningún inconveniente, o las últimas 24 horas, y diversos tipos de reportes gráficos justamente de estatus que nos podrían dar de los detalles que el cliente desea. Obviamente reportes más completos, sobre todo en la parte de los eventos o alertas, queda totalmente registrado siempre que el controlador esté activo. Por eso mucha gente me pregunta, ¿es necesario que el controlador esté activo? Les digo no, los equipos pueden trabajar sin el controlador, pero si tú deseas, por ejemplo, que la información estadística esté actualizada, pues el controlador tiene que estar activo. El controlador centraliza la información no solamente de los APs, también de los switches y de todos los routers y los clientes conectados, tanto en la parte inalámbrica como en la parte LAN. Esto nos va a generar gran cantidad de detalles y evidentemente si a veces hay algún problema de seguridad o a veces tenemos algunas conexiones no autorizadas, pues efectivamente podemos ver a qué se debió este tema, ¿no? Igual, algo muy interesante, la autotopología. Ahí podemos observar unas pantallas de justamente cómo se está trabajando esto. La autotopología es una característica de Unify que nos permite autodiagramar la red conforme la comunicación se está estableciendo. En el lado izquierdo podemos ver una red bastante pequeña, 2 switches, 3 APs para poder trabajar. Y el lado derecho si estamos viendo una red de aproximadamente unos 10 switches implementados. Entonces, esta topología se genera de manera automática conforme los equipos son descubiertos y agregados por el controlador y si cambio algo, automáticamente, digamos, muevo de lugar algún switch o muevo de lugar algún access point o los clientes se mueven de una AP a otro, esta tabla, o digamos este diagrama, perdón, se actualiza de manera inmediata en tiempo real, permitiendo siempre tener la información a la mano. Obviamente un portal cautivo, algo muy importante hoy en día para trabajar en toda la parte empresarial, justamente está también disponible. ¿Qué significa un portal cautivo y por qué hablamos de este tema? Nosotros siempre en las empresas tenemos visitas o invitados o digamos visitantes. Hay varios nombres que los podemos llamar. Estos usuarios que se conectan a nuestras redes, que necesitan internet para trabajar, colaborar, compartir, etcétera, no los podemos conectar a nuestra red principal. A lo que me refiero es
estos invitados nunca deben tener acceso a la misma red que trabajamos, porque nosotros no sabemos sus intenciones, no sabemos si las máquinas que van a conectar no tienen malware, entre otros. Hay muchas brechas de seguridad, por así decirlo. Entonces lo que se implementa es un sistema hotspot. Pero un sistema hotspot, en realidad, ¿qué es lo que hace? El sistema hotspot se encarga justamente de validar el acceso de los invitados, obviamente por un tiempo controlado, y al mismo tiempo evitar que estos invitados compartan la red local. Evidentemente, con el ecosistema completa lo podemos hasta segmentar físicamente la red para no tener ningún problema de seguridad. Pero una configuración básica rápidamente lo puede implementar esto. Inclusive tenemos un portal de bienvenida que se puede personalizar agregando nuestro logo o cambiarlo totalmente, como vemos algunos ejemplos ahí. Podemos limitar al mismo tiempo cuál es la velocidad de cada usuario directamente en el access point o en el switch y efectivamente ponerles unas cuotas. Si el cliente consume más de lo que hemos establecido, pues evidentemente se acaba el servicio. Entonces, un sistema de hotspot que soporta multidioma, en realidad son más de 15 idiomas que soporta el logueo social, tiene las opciones de poder trabajar con voucher, te permite fácilmente adjuntar una imagen y poder subir el logo de tu empresa, el fondo de una imagen sin necesidad de que seas un programador web. Así que tenemos bastante flexibilidad en la plataforma para poder trabajar. Pero no solamente las herramientas quedan ahí, también tenemos un app, que esto básicamente fue desarrollado mucho para los técnicos. El app permite que los técnicos en la parte de implementaciones puedan justamente monitorear a sus clientes. Por ejemplo, vamos a decir que ya realicé una implementación, una instalación, pero el cliente me llama, yo no estoy en la oficina, pero necesita que en ese momento yo le ayude con algo. Digamos que estoy movilizándome en un transporte público, por ejemplo, o viajando, y entonces tengo a la mano siempre mi smartphone. Me conecto con mis credenciales, ingreso a su servidor y bueno, hablo con el cliente. ¿Qué necesitamos? Quisiera que me ayudes a cambiar la configuración de un switch. De repente asígname otra red de puertos a este switch. Perfecto. Quisiera que me ayudes a cambiar la clave del Wi-Fi. Quisiera que me ayudes justamente de repente a crear tickets para lo que viene a ser la parte de hotspot. Quisiera de repente verificar en qué se está gastando la banda ancha. Mándame un reporte en este momento. Perfecto. Quisiera saber exactamente qué equipos están conectados, cuáles son mis access point intrusos, etcétera. Prácticamente muchos reportes y gran variedad de reportes se pueden obtener en esta plataforma y es algo muy interesante para poder desarrollar justamente lo que viene a ser la calidad del servicio que nosotros podemos obtener. Entonces tenemos esta gran ventaja en la plataforma, muy sencillo, muy amigable de poder trabajar y sobre todo rápido. Este sistema de app está diseñado inclusive para hacer hasta pruebas de velocidades, o sea, generación de tráfico inalámbrico cuando estamos en la red local, entre otras características. Entonces tenemos mucha flexibilidad en el app, inclusive nos permite hasta configurar los equipos directamente, los APs, para agregarlos a la red, así que es muy práctico, inclusive viene también dimensionado para tabletas y poder trabajar. Inclusive tenemos un app que verse ya trabaja con algunos access points, que es el AP Edu. Básicamente trabaja con unos access points que llevan el mismo nombre, Edu. Estos access points tienen altavoces. Este app nos permite a nosotros poder hacer anuncios o streamings en forma de tiempo real o anuncios en tiempo real. Así que los access points tienen un sistema de altavoces o amplificación para poder realizar este tema de funciones. Entonces tenemos muchas opciones. Las opciones que les acabo de presentar son algunas de las características que nosotros tenemos en la plataforma de Unify y efectivamente todas están desarrolladas siempre en un concepto de solución. Todas las herramientas que hemos visto son totalmente libres, lo único que tienen costos son los productos y vamos a entrar a hablar brevemente acerca de los productos y algunos detalles de ellos. Antes de hablar del primer producto de la red que serían los routers, vamos a hablar del Cloud Key, que es un producto único en la plataforma. ¿Qué es el Cloud Key? Es un mini servidor. Este producto, que es un mini servidor de Unify, en realidad es totalmente opcional. Ustedes siempre tienen la opción del software, que es totalmente gratuito, pero digamos que no tenemos dónde instalar el software. No tenemos servidor físico o servidor virtual, así que necesitamos siempre tener un pequeño servidor. Entonces acá tenemos el Cloud Key. El Cloud Key se energiza o alimenta, digamos, a nivel de poder con lo que sería una entrada PoE, o sea, desde un switch PoE. Pero digamos, no tengo un switch PoE, no te preocupes, 5 voltios, 2 amperios, tiene una entrada USB para poder energizar el producto. ¿Cuál es su capacidad de almacenamiento interna? 10 GB y almacenamiento de micro SD de 8 GB para las copias de seguridad.
¿Este equipo para qué tamaños de redes está dimensionado? Es una pregunta frecuente. Este equipo está dimensionado para redes que no tienen más de 1000 dispositivos, perdón, mil usuarios, tanto en la LAN y en la Wi-Fi, y o no más de 200 dispositivos. ¿Qué significa dispositivos? Digamos, puedo tener unos 50 access points con dos switches y un router, perfecto, no hay ningún problema. Pero no podría tener tal vez 500 APs porque obviamente la carga sería muy pesada. Y a nivel de usuarios, recordemos que no superemos los 1000 usuarios. Este pequeño producto lo trabajo prácticamente en el 90% de las implementaciones, ya que me permite de una manera muy económica y de bajo consumo energético tener un servidor 24/7 e inclusive soporta también el logueo remoto para poder conectarnos al equipo y poder visualizar qué es lo que está ocurriendo en la red en tiempo real y directamente. Recordemos que el software de Unify también tiene esta misma opción sin ningún problema. Ya entrando en el primer producto de la red, hablamos directamente de lo que son los routers. Los routers le llamamos nosotros los USG o Gateways de Seguridad Unificada. Los USG son equipos que no solamente permiten hacer el routing, también se encargan de hacer la creación y enrutamiento de VLANs y tienen una característica de DPI. La capacidad de procesamiento de paquetes bastante alta, 1 millón de paquetes en cada uno de los modelos de routers, así que tenemos gran capacidad de procesamiento, muy baja latencia y sobre todo el modelo principal tiene muy buena capacidad de memoria para soportar estrés de tráfico directamente. Ambos modelos de router soportan balanceo de carga, esto quiere decir que soportamos dos proveedores de internet con sistema de failover bastante simples y potentes para poder trabajar. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos? Evidentemente, un servidor DHCP, enrutamiento de VLANs, pruebas de velocidad, efectivamente las opciones de VPN, segmentación de tráfico, inspección de contenido, que es justamente acá donde marca una de las grandes diferencias. ¿Qué es inspección de contenido? Inspección de contenido nos va a mostrar a nosotros exactamente cómo se está consumiendo la banda ancha, nos va a dar los reportes por cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, acá tenemos una laptop, podemos ver cuántos paquetes está consumiendo, dónde está gastando el tipo de tráfico, obviamente genera varios reportes en resúmenes en tiempo real y efectivamente esto se puede inclusive expandir para ver a mayor cantidad de detalle lo que la misma laptop estaba consumiendo. Entonces ahí podemos visualizar contenidos como Dropbox, Gmail, contenidos como Google, Quick, Slack, Skype, YouTube, Amazon, WhatsApp, Safari, etcétera, etcétera, de programas que justamente van consumiendo de tráfico o generando tráfico en la parte de la red. Igualmente el software siempre te va a entregar un reporte centralizado, que es justamente lo que vamos a ver ahora, donde ya te muestra un resumen de todo lo que está ocurriendo en la red. ¿No? Ya no es por equipo, sino es el resumen. Entonces, es lo que nosotros podemos tener gracias a los routers. Esto no incorpora licenciamiento adicional, nos va a permitir fácilmente poder tener toda una analítica en esta parte y evidentemente lo que nosotros vamos a permitir posteriormente en una próxima liberación es el bloqueo por categoría. El bloqueo o ancho de banda o control de ancho de banda por categoría se espera liberar en la próxima versión. Está en este momento en una etapa beta. Esperamos tenerlo liberado el otro mes. Así que hay cosas muy interesantes que vamos a agregar en nuestras próximas versiones. Y recuerden, todas las actualizaciones son siempre totalmente gratuitas. Entonces tenemos dos routers para trabajar. Uno que es el pequeño, el USG estándar, orientado de repente a líneas de 200 hasta 250 megas, y el modelo USG Pro, que es el modelo grande, ya orientado justamente en anchos de bandas de hasta 1 giga sin ningún problema. Perfecto. Luego tenemos la parte de switches, lo que viene a ser la parte de comunicaciones ya en la parte empresarial. Tenemos justamente todas unas soluciones de switches muy acomodados a los diferentes tamaños de negocio o digamos giros de empresa para poder trabajar. Más bien, me olvidé mencionarles, si tienen alguna consulta, pregunta, la pueden formular en el chat. Yo creo que está conectado también mi compañero Mark. Nos podríamos ayudar a resolver cualquier consulta o duda que tengan, la aclaramos directamente. Hablando de los switches, perfecto. ¿Por qué agregamos los switches? Muchas veces esto es algo que siempre, inclusive los clientes me lo comentan. Los switches son el responsable de la comunicación empresarial principalmente. Son la columna vertebral de todas las redes. Prácticamente sobre ellos se apoyan todos los dispositivos y periféricos de la red. Entonces prácticamente son la base de toda red. Pero los switches generalmente los clientes no los consideran prioritarios o cruciales ya que a veces no se ve su trabajo, por así dicen los clientes, ¿no? En cambio, la P sí se ve el trabajo porque rápidamente la gente se reclama, se queja, evidentemente.
Pero cuando nosotros hablamos de los switches, ya no manejamos tráfico pequeño, cada vez estamos manejando mayor cantidad de tráfico, videovigilancia, voz sobre IP, impresoras, todo el tema de sistemas de automatizados, backups en tiempo real, respaldos, etcétera, todo en la nube, entonces siempre hay gran cantidad de tráfico. ¿Cuál es el detalle? Que justamente los switches a veces no los consideramos y al no considerarlos nos pueden dar problemas. Podemos tener el mejor access point del mercado, pero si el switch no tiene esa capacidad, pues efectivamente no vamos a tener el desempeño que buscamos desarrollar. En cambio, los switches justamente que nosotros obtenemos son switches full administrables Layer 2, desde el modelo más pequeño, inclusive de un solo puerto PoE, nos permitiría manejar gran capacidad de rendimiento de tecnología no blocking. ¿Qué significa esto? Que mueven la información por hardware. Eso les permite a los switches poder obtener tiempos de respuesta muy buenos y sobre todo gran cantidad de tráfico. Nunca hay que confundir un switch full administrable con un switch WebSmart o un switch básico o un switch Lite. Recuerden que todos estos modelos básicos que a veces encontramos en la industria tienen limitaciones, por más de que sean gigabit, 24 puertos, no pasan del giga o de los 2 gigas de conmutación. ¿Por qué? Porque efectivamente están desarrolladas para redes muy pequeñas. Pero sin embargo, nosotros prácticamente al mismo costo, a nivel de productos, tenemos precios muy interesantes y obviamente productos de muy alta capacidad. Hablando del PoE, inclusive tenemos modelos que soportan PoE, el PoE 24, PoE 48 volts, y justamente estándar AF, AT para poder trabajar. A nivel de funciones, incorporamos de la manera más amigable para poder configurar opciones como Trunks, VLANs, LACP, entre otras. Siempre muchísima facilidad, integración con protocolos de redes corporativas y obviamente todos los switches mínimos son gigabit Ethernet, inclusive tenemos algunos que tienen interfaces 10 gigabits para realizar la parte de comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que los switches no solamente son de alto rendimiento, sino también muy fáciles, muy sencillos y muy rápidos de poder configurar. Con esto rompemos uno de los grandes miedos que a veces muchos clientes nos comentan y nos preguntan qué tan difícil es configurar un switch. Pues efectivamente, bastante amigable. Rápidamente nosotros podemos aprovisionar un switch, asignar las configuraciones a cada puerto, no solamente VLANs, el tema de las redes. Y los switches tienen un sistema de SDN que nos permite a nosotros en tiempo real propagar las redes. Por ejemplo, si estás en un hotel con unas 20 redes, digamos, tienes administradores, huéspedes, varias categorías de huéspedes, etcétera, y el cliente final o el usuario final te solicita poder agregar justamente una red en 50 switches, si son de manera individual, no es Unify, si fueran de manera individual te tomaría 2 a 3 minutos por cada switch. En Unify te tomaría más o menos unos 35 segundos a 40 segundos en todos los switches. Entonces prácticamente en 40 segundos configuro la red completa. En el otro lado, lo que es administración individual, podría tomarme tal vez unos 30 minutos, 45 minutos, si es que no me equivoco en ninguna opción de los switches. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros buscamos mucho simplificar el proyecto, pero no sacrificar la calidad ni tampoco el rendimiento. Buscamos siempre una plataforma muy fácil, pero de alto performance para poder trabajar en la parte de comunicaciones. Perfecto. Vamos a revisar por acá unas preguntas que han formulado antes de poder avanzar. Eh, las características del firewall en el caso del USG. Bueno, el USG tiene un firewall incorporado para todo lo que es, digamos, permisos de apertura de puertos, el tema de permitir tráficos, no permitirlo, pero como expliqué, el tema del bloqueo es algo que todavía no se ha liberado oficialmente, por eso no lo hemos contenido, no lo hemos comentado a gran tiempo, ya que es algo que se va a liberar. Si desean más información sobre el bloqueo por categoría o control de ancho de banda, está disponible en este momento en el foro. Eh, por ejemplo, por acá me están comentando cuál es la diferencia entre los gateways de seguridad y los edge router. Bueno, la diferencia es la gestión. Los edge routers están diseñados para gestionarse de forma individual, los USG o los Security Gateway para gestionarse a través de la plataforma principalmente. Entonces eso nos permitiría mucha más simplicidad, depende cuál es el enfoque que nosotros queremos trabajar para poder trabajar en los productos. Por acá me preguntan si los switches que tienen interfaces de fibra, vamos a ver en un momento, hay modelos que tienen interfaz de fibra, son compatibles con modelos de interfaces fibra de otra marca. Sí, no debería haber ningún problema, siempre y cuando respeten el estándar.
Lo que se recomienda siempre es que los módulos SFP que se conectan entre sí sean del mismo fabricante. Ahora, eso no quiere decir que no seamos compatibles con terceros, tenemos una lista de compatibilidad con terceros y efectivamente nuestros módulos tampoco son propietarios, nuestros módulos son compatibles con terceros sin ningún problema. ¿Los USG brindan lo que viene a ser la parte de soporte UTM? No. Los USG no tienen toda la componente UTM, recuerden, son solamente gateways que manejan la parte de inspección de contenido, el bloqueo es lo que se va a agregar y hay unas características adicionales que se van a agregar posteriormente, pero sin incorporar tampoco costo de licenciamiento. Me preguntan nuevamente si debemos o tenemos opción de poder controlar ancho de banda. Como les comenté, ese es algo que a la fecha no se está desarrollando, pero está en el programa beta, o sea, no está liberado, perdón, no está liberado oficialmente, pero está en el programa beta para una próxima liberación. Efectivamente, el sistema de Unify en esta parte del USG es bastante rápido, bastante eficiente. Y en muchos clientes, a pesar de que me decían que querían control de ancho de banda, cuando lo implementamos el sistema no era tan necesario. El router maneja gran cantidad de sesiones, así que fácilmente puede manipular el tráfico de los usuarios sin generar latencias o demoras en la parte de comunicación. Me preguntan si se puede hacer un bridge entre una VLAN y una Ethernet del switch. Bueno, sí, se podría manejar. En este caso, Francisco nos hizo una consulta. Se puede manejar esas opciones sin ningún problema. Y bueno, ahora acá nos han hecho algunas consultas un poco más detalladas. Me preguntan si la VPN Site-to-Site sigue siendo beta. No, en realidad la Site-to-Site a nivel de autoprotocolo ya está liberado oficialmente. Se puede trabajar. Hay ciertos detalles, por ejemplo, que hay algunos clientes que han experimentado algunos, digamos, problemitas a lo que viene a ser la parte de una VPN Site-to-Site cuando soportan PPPoE de manera por DHCP. Creo que ha habido algunos inconvenientes, pero en esta última versión ya se tienen solucionados. Si no, ustedes experimentan cualquier problema, siempre recuerden que hay un equipo de soporte 24/7 para revisar el caso. Pero en todos los casos que he visto, siempre ha sido algunos detalles de configuración y luego básicamente la VPN estaba activa. Perfecto. El modelo pequeño de los routers puede hacer failover, sí. Los dos modelos de los routers, tanto pequeño y el grande, failover o balanceo de carga. En el caso de failover o balanceo de carga, se recomienda que los operadores o los ISPs, los proveedores de banda ancha, sean de diferentes carriers, porque si son del mismo proveedor, en realidad no tendría lógica hacer un balanceo. Entonces, ¿podemos trabajar con este router? Me preguntan, en pequeñas empresas, en pymes, por supuesto que sí. Muy fácilmente podemos nosotros hacer implementaciones directamente. Perfecto, bueno, han sido muchas preguntas, pero vamos a tratar de avanzar un poco también con la presentación. A nivel de switches, efectivamente, tenemos acá algunos switches que son de la línea pequeña. Estos son los, digamos, para empresas pyme. El de la derecha es el más pequeño que tenemos, es un switch que tiene una sola puerta PoE. Está diseñado para energizar un solo producto y también para alimentarse por PoE. Este switch US8 prende por PoE. ¿Por qué lo desarrollamos? Hay muchos clientes que nos comenzaron a solicitar switches muy pequeños que tengan la habilidad de prender por PoE porque a veces nos faltaron puntos de red cuando estamos instalando las oficinas y terminamos poniendo un switch no administrable y eso genera un montón de problemas y no hay espacio para poner un switch o no hay sistema eléctrico que lo respalde, entonces ya se vuelve un poco más complicado. Pero tenemos un switch muy pequeño que inclusive hace cascada PoE hacia otro switch en el caso sea necesario. Luego tenemos el US860W que se ha convertido justamente en uno de los switches más populares en este momento. Tiene 4 puertas PoE para trabajar, 4, digamos, Ethernet tradicionales. Bueno, por último usamos las 8 como Ethernet. Su fuente externa, evidentemente, al igual que el US8 también viene con su fuente externa. Y nos permite, obviamente, trabajar de una manera bastante sencilla en los proyectos de comunicaciones. Entonces tenemos estos pequeños switches para, digamos, redes bastante pequeñas e implementar sin ningún inconveniente. Y ya luego tenemos nuestro switch, por ejemplo, de 8 puertas full PoE, el US850, o de 16 interfaces, también lo podemos observar directamente ahí. A nivel de la capacidad PoE, la vemos en la tabla, cuál es la capacidad PoE que los equipos pueden asignar. Inclusive los switches que son de mediana densidad, el U850 o el US16150, tienen 130 y 122 watts disponibles para PoE. Inclusive podemos entregar hasta 25,5 watts por puerto, así que entregamos estándar AT sin ningún problema.
El modelo US16XG es un modelo de full interfaces de 10 gigas, perdón, 10 gigabits de comunicación, y eso nos permite realizar justamente 12 puertos, a través de 12 puertos ópticos más 4 en cobre, realizar capacidades de comunicación en gigabit o 10 gigabits sin ningún inconveniente. Los switches tienen una característica de no blocking. Esto significa básicamente que tenemos capacidades de conmutación bastante altas en las cuales efectivamente no generamos saturación alguna hasta llegar a la tecnología o la capacidad, perdón, indicada en la parte de no blocking. Esto quiere decir que los modelos más pequeños que orientamos a empresas súper pequeñas soportan 8 gigas de comunicación, 8 gigabits de comunicación sin presentar saturación, por supuesto que sí. Evidentemente, si el modelo es mucho más grande, ya pues tendría mayor capacidad en la parte de conmutación de datos. Y ya entrando en modelos tradicionales, los de 24 y 48 puertos, ya orientados muchas veces en proyectos, pues tenemos versiones que no son PoE, que son los US48, US24, y los que indican siempre una potencia, digamos en este caso en watts, justamente ya soportan PoE. Tenemos modelos que van desde 220 watts PoE liberados hasta 686 watts PoE liberados para toda la asignación. El PoE se regula, digamos, de manera automática según la cantidad de puertos que lo soliciten, así que contamos con el estándar PoE para trabajar sin ningún inconveniente, y las capacidades no blocking son muchísimo más altas para poder obtener mejor cantidad de rendimiento en general en la parte de comunicaciones. Entonces, combinados estos switches, podemos desarrollar redes bastante grandes. El modelo US16XG que vimos hace un momento es nuestro switch de core. Es un switch de alta capacidad, más de 160 gigas de datos reales que se pueden procesar, y evidentemente nos permite centralizar la información en los proyectos de comunicaciones con muchísima facilidad. También tenemos todos nuestros módulos SFP o SFP Plus, o sea, gigabit o 10 gigabits para trabajar en nuestros switches, multimodo, monomodo, totalmente compatibles y evidentemente con bastante flexibilidad para poder trabajar. Entonces tenemos toda esta facilidad para poder implementar. Por ahí me consultan si tenemos la habilidad de stack. En realidad el stack no es algo que lo estemos implementando en este momento, ya que los switches se comunican por puertos uplink de 10 gigas. Nosotros lo hemos diseñado con esta tecnología. Entonces, por ejemplo, a veces un cliente me consultaba, la comunicación de uplink por 10 gigas es algo que usualmente está muy reservado a switches de categoría muy alta. Nosotros lo trabajamos justamente en nuestro switch de 16XG, que tiene un precio muy competitivo en el mercado, así que bastante económico, y efectivamente nos permitiría hacer la comunicación de 10 gigabits, inclusive puede ser en alta disponibilidad si se desea, doble interfaz, y de esta manera podemos centralizar toda la información de datos. Así que gran capacidad de procesamiento es lo que tenemos en la plataforma y evidentemente un alto desempeño. Siempre es muy importante tener en cuenta el dimensionamiento del PoE para no tener problemas en el consumo de energía. Acá tengo una pequeña tablita explicando el consumo de algunos access points como ejemplo y el consumo máximo de los posibles access points en el caso que los conectemos. ¿Por qué siempre se recomienda trabajarlo al 70% de un switch de su capacidad PoE para que no se nos estrese? Porque a veces no siempre tenemos aire acondicionado o a veces no siempre estamos totalmente aislados del polvo, y recuerden que el polvo se puede acumular en el switch generando problemas de disipación de calor. Entonces, evidentemente también porque a veces en el inicio los productos siempre consumen un poco más. Entonces, siempre se recomienda que un switch trabaje al 70% máximo de su capacidad, PoE sobre todo, para no tener ningún problema. Por eso es que nosotros hemos desarrollado switches con mucha capacidad PoE para que nunca tengamos saturación o problemas de estrés en la parte de generación de energía PoE, especialmente en los switches. Bueno, todo depende de qué equipos tenga la red y cómo lo vamos a conectar, pero eso es una recomendación que siempre yo recomiendo, bueno, evidentemente a ser redundante, que ustedes la puedan seguir. Perfecto, vamos a hablar de la parte Wi-Fi, si no justamente el tiempo nos gana un poco. Hablando de Wi-Fi, evidentemente ya todo el mercado está orientado a lo que viene a ser 811 AC. AC son básicamente access points doble banda, 2,4 o 5 GHz de alto rendimiento. Pero dentro de AC hay varias tecnologías. Bueno, no lo vamos a complicar mucho. Nosotros en Ubiquiti lo llamamos generación 2 y evidentemente generación 3. Pero ¿qué significa? Generación 2 es un sumimo y generación 3 en un mínimo. Básicamente, los generación 2 realizan una transmisión simultánea y los generación 3 pueden realizar múltiples transmisiones simultáneas. Eso es justamente algo muy interesante que vamos a revisar y aprovechar de revisar en la presentación en sí.
Pero antes de eso, recuerden siempre que los estándares Wi-Fi, ¿por qué se trabajan? Hay cierta discusión siempre en el mercado acerca de la cobertura inalámbrica. La cobertura inalámbrica nunca va a mejorar. Eso es importante también de aclararlo. Probablemente nunca sea mayor. Siempre la tendencia es a que sea para áreas más pequeñas. El motivo es bien sencillo. Hay una limitación no de la tecnología, eso quiero aclararlo, sino hay una limitación de la frecuencia, que es más complicado, porque la tecnología la podemos avanzar año a año, pero la frecuencia son leyes de la física que no podemos romper. En el caso de 2,4 y 5 GHz, que son los canales libres asignados para Wi-Fi, 2,4 tiene 3 canales, una frecuencia que es muy compartida con otras tecnologías, mucho ruido, buena cobertura, pero poco throughput y mucho ruido. Mientras más ruido, menos throughput o menos rendimiento. Entonces, buena cobertura regularmente, pero mal rendimiento. Y hoy en día no queremos un mal rendimiento, queremos buen rendimiento. Por eso es que se utiliza mucho en los proyectos 5 GHz, mayor disponibilidad de canales. Eso nos permite mayor cantidad de frecuencias disponibles. Y 5 GHz sacrifica cobertura. Evidentemente es una frecuencia más alta, es una limitación de la frecuencia. Pero eso nos permite tener una frecuencia más limpia. ¿Por qué? Porque la frecuencia no se propaga mucho. Entonces acá intercambiamos capacidad por, digamos, cobertura. Evidentemente el estándar AC está desarrollado sobre la banda de 5 porque es una frecuencia que nos va a permitir obtener, digamos, gran capacidad gracias a que está disponible y está libre principalmente de interferencias y ruidos. Entonces, nosotros hemos desarrollado diversos productos justamente en la línea de Unify que trabajan en lo que es generación 2 o generación 3 para desarrollar las soluciones costo-beneficio según las necesidades del mercado. Y estos dispositivos tienen siempre una presentación bastante interesante como detectores de humo diseñados para ser instalados en la pared. Eso nos permite justo una buena propagación en la parte de rendimiento y obviamente buenos niveles de señal para ser bastante estables, diseñados siempre para brindar una cobertura de forma horizontal, que es justamente lo que se recomienda mucho en la parte de instalaciones para que se pueda propagar una cobertura directamente siempre en forma horizontal. Incluyen antenas siempre de alta eficiencia y las presentaciones individuales siempre incorporan su soporte para pared, techo, falso techo, fuente de poder, el manual de usuarios que nunca nadie lo revisa, pero viene incorporado con todos los productos, inclusive hasta los tarugos en caso que esté instalado en la pared de concreto. Siempre bastante facilidad, implementación en tiempo real, súper rápido de los productos, es una característica siempre de Ubiquiti. Y añadimos que tenemos mayor cantidad de opciones, inclusive características bastante interesantes. Ya todos los Access Points generación 2 o 3 incorporan análisis de espectro para poder saber a gran detalle cuál es la frecuencia, digamos, más recomendada o la frecuencia que tenga menor cantidad de interferencia. El band steering, que es una característica para poder orientar las conexiones. Por ejemplo, los equipos a veces, a pesar de ser doble banda, no se quieren conectar en 5 porque consume más batería. Entonces podemos forzarlos a que se conecten en 5 y si no pueden, se conectan en 2. Entonces, orientadores de conexión muy buenos. El Airtime Fairness, técnicas para poder mitigar a veces el abuso de la conexión. Por ejemplo, tengo dispositivos muy mal conectados que a veces generan problemas en la red al momento que generan tráfico e impactan negativamente en otros usuarios. Entonces, de esta manera, el AP castiga a esos usuarios que están mal conectados y evita que degraden el rendimiento de la mayoría que sí están bien conectados. Entonces hay muchas técnicas de comunicaciones y tecnologías para poder obtener mejor cantidad de rendimiento. En esta parte, lo que nosotros tenemos son diversos modelos orientados justamente a la cobertura en los proyectos Wi-Fi. ¿Cuál es la diferencia? En esta parte básica, que de generación 2 tenemos 4 modelos, el UAP-AC Lite, ACLR, AC Pro y el AC Edu. A nivel de capacidades, el Lite y el LR tienen la misma capacidad de procesamiento, el Pro y el Edu tienen una capacidad superior. En el caso del AC Lite y el SLR están orientados para pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la diferencia? Cobertura. El modelo LR tiene mayor cantidad de cobertura. Entonces, muchos clientes me dirían, tenemos que orientarnos el 100% por el LR. Y les digo, no. ¿Cuál es el detalle? El LR tiene más cobertura, sí, pero eso es bueno, sí, bueno y malo. Hay que entender lo siguiente, la comunicación inalámbrica es bidireccional. Si tú llegas más allá de lo que necesitas, porque la antena ya viene fija en el producto, vas a recoger mayor cantidad de interferencia. Entonces yo les pregunto para qué tipo de escenario. Y a veces me dicen, es una oficina de 15 por 15 metros, es una sola oficina. El APAC Lite es más que suficiente. Pero si tuviéramos una oficina tal vez de 25 metros, con algunas 25 metros, digamos por 25, con algunos obstáculos, algunas separaciones, y no queremos poner varios APs, queremos poner uno, ojo, que recordemos que igual
cuando los APs comienzan a atravesar las paredes ya el rendimiento cae, eso es muy importante resaltarlo, por pérdida de señal. Podríamos intentar cubrirlo con un LR, aunque se recomendarían varios Lite, que son pequeñas áreas de cobertura Wi-Fi para obtener siempre mayor estabilidad. En el caso del modelo Pro, tiene la misma cobertura que el LR, pero la ventaja es que tiene filtros de ruido, mejor capacidad de procesamiento. Y el Edu es exactamente lo mismo que el Pro, pero incorpora un sistema de altavoces. Todos los AP son doble banda, todos los AP son gigabit para la parte de comunicaciones. Del lado derecho podemos observar algunos detalles del Edu. El Edu es un access point orientado a la vertical de educación que al tener un altavoz nos permite hacer anuncios, inclusive soporta protocolos SIP para poder hacer anuncios también directamente a través de la central telefónica, etc. Y de la izquierda podemos ver el modelo Asein Wall. Es un modelo diseñado para ser instalado en la pared, principalmente fue diseñado para la vertical hotelera, pero se puede trabajar mucho en la parte empresarial, cuando a veces simplemente no podemos instalar nada en el techo. Hay clientes que me dicen no podemos instalar nada en el techo en sí, por, digamos, facilidades, ductería, etcétera, pero queremos tener wifi, entonces ponemos varias unidades en la pared. En este caso pondríamos uno por habitación, desarrollo, o por área, digamos, directamente. Los Ascend Wall vienen en dos versiones, una básica y una profesional, evidentemente una de 300 megas, 600 megas reales, esos son tráficos reales que los equipos pueden entregar. Obviamente lo que están en colores, verde o azul, justamente corresponde a las tasas de datos que los equipos podrían procesar. Es muy importante que tengan en cuenta que las tasas de datos a veces son muy teóricas en la vida real, pero los procesamientos que les estoy mencionando en las partes de letras en negrilla justamente son ya comprobados y varios clientes alcanzan esas experiencias de desarrollo en rendimiento. Perfecto. Por acá tenemos el UAP-AC HD, el modelo justamente de tercera generación. Este modelo está orientado ya en alta capacidad, incorpora una técnica de MUMIMO, permite múltiples comunicaciones simultáneas. En un video vamos a explicar cómo funciona. Y efectivamente soporta mayor cantidad de usuarios. Los modelos generación 2 hasta 250 dispositivos conectados y los generación 3 hasta 500 dispositivos conectados. Entonces acá tenemos justamente el tema de mayores capacidades, aceleración de hardware, técnicas como beamforming, pero en la vida real, ¿qué es lo que es, digamos, nos ayuda de estos dispositivos que son generación 3? Básicamente un pequeño video para poder explicarlo. Los equipos que son de arquitectura generación 3, como podemos observar a la derecha, pueden comunicarse con varios clientes o dispositivos clientes de forma simultánea. La generación 2, o lo que es el Wi-Fi estándar, tiene una técnica que se llama SUMIMO, o sea, prácticamente se conecta un usuario a la vez. Entonces, de esa manera, la red a veces se vuelve lenta. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener una, dos o tres antenas o cuatro antenas, como vemos en el lado izquierdo, si los clientes solamente tienen una antena. Entonces, obviamente, la comunicación se vuelve bastante lenta. En el caso del BUMIMO, que funciona en la banda de 5, nos permite generar descargas simultáneas con varios clientes y eso nos va a permitir siempre maximizar la tasa de desempeño y capacidades de comunicación. A nivel de rendimientos, cuando hacemos versus entre tecnologías, cuando hay pocos clientes, inclusive el modelo HD desarrolla más capacidad, con muchos clientes, muchísima más capacidad y, por ejemplo, ya hemos realizado pruebas con terceros o con otras marcas para hacer comparativos, inclusive con 100 clientes conectados alcanzamos más de 340 megas reales desarrollados y efectivamente podemos obtener capacidades muy altas, soportando inclusive más de 488 usuarios por AP. Entonces, esto no son ya la parte teórica, son números reales de la capacidad de desempeño que se pueden alcanzar en los equipos y efectivamente el rendimiento es lo que marca la diferencia de esta generación 3. Lo que ya estamos anunciando es un producto bastante nuevo que se acaba de anunciar. Próximamente vamos a empezar el despacho de este producto. Es el UAP-AC SHD. Es un access point de alta tecnología, básicamente basado en el generación 3, pero incorpora un sistema analítico. ¿Esto para qué sirve? Cuando nosotros tenemos problemas de interferencias o quisiera saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en el espectro, a la derecha, perdón, a la izquierda podemos ver una gráfica en la cual va identificando quiénes están transmitiendo, quién está consumiendo cada canal, si es una PEP, si es un cliente, cuánto tiene libre, cuánto no, y todo en tiempo real sin la necesidad de cortar la comunicación. Lo que hace este radio es que tiene un módulo adicional Wi-Fi y Bluetooth que permite hacer barridos. Esto es bastante interesante, súper importante en los proyectos, sobre todo de comunicaciones, porque eso nos puede permitir, sobre todo,
el tema de la calidad en la parte de comunicación y sobre todo estabilidad constante. Entonces, gran cantidad de información se puede desarrollar con diversos productos en las soluciones de Unify. Y también para exteriores, porque hemos visto solamente interiores. En la parte de exteriores tenemos modelos básicos como el UAP-ACM, es un modelo de doble polaridad, 2,4 y 5 de todas maneras, y podemos desarrollar justamente muy buenas coberturas inalámbricas para trabajar en los proyectos. Es un modelo de 300 megas para trabajar de forma dual, así que obtenemos muy buenas capacidades para pequeñas aplicaciones. Pero si queremos tener muy buen rendimiento en zonas de exteriores, ya recomendaríamos el modelo empresarial. El UAP-ACM Pro es un equipo ya de alta capacidad, 3x3, antenas de alta ganancia, igual a pesar de que parece un equipo de antena panel, es un radio justamente de cobertura omnidireccional 360 grados. Muy buena ganancia en la parte de comunicaciones de antenas y obviamente un excelente rendimiento para lo que viene a ser la parte de proyectos de comunicaciones. Perfecto. Igual los modelos de exteriores están incorporando todo lo que viene a ser la parte de justamente técnica de mesh. Esto es algo que también varios clientes siempre nos preguntan. ¿Por qué el mesh está para exteriores y no para interiores? Es bien sencillo, los obstáculos, las paredes. En interiores, hacer un mesh en 2,4 es casi un suicidio en capacidad. Hacerlo en 5 sería la solución, pero recuerden que 5 no atraviesa las paredes, entonces es muy difícil que todos los equipos se vean entre sí. Sin embargo, en exteriores, por ejemplo, como un campo de golf, o de repente un área recreativa de mediana densidad de usuarios, o sea, no muchos usuarios, poco tráfico, podríamos utilizar la técnica de mesh para poder reimpulsar la señal, obviamente repitiéndola, y eso nos permitiría mucha facilidad en la implementación. Pero hay que recordar que esto efectivamente sacrifica un poco la capacidad por el tema de que la señal se está retransmitiendo de AP en AP. Obviamente la frecuencia es compartida, eso genera un problema técnico a nivel de radiofrecuencia, pero la solución puede estar diseñada para aplicaciones medianas de exteriores. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿se puede trabajar en interiores? Lo estamos limitando a un solo salto, pero de preferencia está orientado para exteriores. Siempre buscamos que nuestro diseño de APs tenga el mejor rendimiento, evidentemente podamos tener el mejor alcance simétrico, eso es muy importante. La alta potencia en los radios no genera cobertura, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Si tú tienes mucha potencia en el radio, llegas hasta el equipo, pero el cliente no llega a ti, así que no sirve de nada prácticamente. Por eso es importante que la potencia sea correcta y sobre todo la antena realice el factor más importante, la cobertura bidireccional. Y obviamente podamos alcanzar tasas de capacidades muy altas en los diversos equipos de comunicaciones. Entonces, ¿por qué debemos usar justamente AC en los proyectos o por qué debemos trabajar con Unify? Efectivamente, y esta parte Wi-Fi es muy importante. Hoy en día estamos orientando ya todos los proyectos AC. Pues AC es el último estándar de Wi-Fi, retrocompatible con todos los estándares anteriores. Ningún equipo queda fuera de la red. Mejor retorno de la inversión, sobre todo en generación 3, ya que son equipos que van en la tecnología que se va a quedar en los próximos años. Y evidentemente no hay costos ocultos ni costos de actualización, garantizando siempre el retorno de nuestra inversión. Los radios incorporan doble banda RF para tener bastante facilidad en la implementación de proyectos, sobre todo densidad de usuarios, coberturas y efectivamente tener lo que buscamos nosotros, siempre una alta confiabilidad de la red. Radios en la parte de Wi-Fi que cuenta con el mejor desempeño del mercado, menor consumo energético, mayor capacidad de usuarios y sobre todo alto rendimiento en la parte de comunicaciones. Hoy en día, ya que en la parte de empresas, ya ninguna laptop casi trae puerto de red físico, ya estamos comenzando a utilizar más las tecnologías inalámbricas, así que estas tienen que estar a la altura de poder soportar grandes capacidades. Acá tenemos una tabla de resumen de algunos productos justamente en la parte de comunicaciones. Y lo que quiero explicar es algo que siempre me preguntan, la cantidad de usuarios que se recomienda y la máxima. Por ejemplo, acá vamos a explicar vamos a explicar el UAP-ACLR, por ejemplo. El UAP-ACLR dice 125.30. ¿Qué significa esto? Soporta 125 máximo usuarios por banda, como el equipo es doble banda, soporta 250, 125 por 2, y se recomienda 30 usuarios por banda, o sea, 60 usuarios conectados de dispositivos conectados directamente. El modelo Pro soporta ya mayor equipos recomendados, obviamente tiene un equipo de mayor cantidad de hardware. Vemos la cantidad de interfaces, throughput que desarrollan en la banda de 5. El throughput mencionado solamente es en banda de 5, aparte de lo que desarrolla en banda de 2,
Pero recordemos que en banda de 12 hay que tener mucha suerte para tener alto rendimiento, ya que siempre es una frecuencia muy contaminada. Los equipos de generación 3 alcanzan cantidad mayores de usuarios, 250 usuarios por banda, 150 usuarios recomendados inclusive por banda, así que tenemos capacidades bastante altas de comunicación y tenemos nuestros modelos de exteriores también para las partes justamente de proyectos al aire libre que nosotros implementemos. Perfecto, hemos ido respondiendo a algunas de las consultas que nos han formulado. En general creo que la parte de Wi-Fi estuvo bastante clara. Ventajas en la parte de partners que trabaja al trabajar con Ubiquiti. Equipamiento para soluciones de nivel Carrier Class. Recuerden que siempre ustedes van a contar en toda la región latina, digamos, o a nivel mundial del soporte y garantía de todos nuestros productos a través de los distribuidores locales. Comunidad de usuarios en foro, es algo muy importante, necesito retroalimentación o experiencia, la quiero compartir con otros usuarios. Tenemos un foro en español totalmente gratuito, desarrollo continuo del software de los productos, cero costo, no hay ningún costo de actualización, entrenamientos y certificaciones en español en toda la región en habla hispana para que puedan conocer el software a mayor cantidad de profundidad, la mejor relación precio-rendimiento del mercado y evidentemente Unified no es solamente una solución Wi-Fi, es una solución de principio a fin para empresas, prácticamente el empaquetado de empresas. Revisemos rápidamente unos casos de éxito antes de pasar a la parte digamos, a unas preguntas que podrían ustedes formularnos y evidentemente mostrarles rápidamente el demo. Tenemos implementaciones a nivel mundial, todos estos casos de éxito que les podría poner, algunos pequeñitos, otros grandes, todos han sido desarrollados por los clientes y efectivamente no hay, digamos, yo no los he filtrado porque uno sea grande, uno sea pequeño, hay muchísimos casos de éxito, pero hay unos que me gustaron más que otros, efectivamente, por cómo los clientes lo documentaron. Muchos de estos casos son bastante antiguos, especialmente eso para mí me gusta resaltarlo, porque la solución de Unified no es una solución nueva. Tenemos muchísimos años de experiencia en esta plataforma y evidentemente hemos trabajado muchos proyectos de Wi-Fi públicos en hoteles, en centros comerciales, etcétera. Así que tenemos bastante confianza en toda nuestra solución. Inclusive teatros, por ejemplo, acá podemos observar implementaciones que soportan 14,000 clientes conectados por día o access points que, por ejemplo, son de estos de las consolas antiguas, entregando más de 300 megas reales por AP. Entonces, estas son nuestras plataformas justamente que hoy día ya no están acompañándonos, están modelos que están descontinuados, pero efectivamente, si eso hicimos antes, imagínense todo lo que venimos trabajando, les voy a mostrar unos casos más recientes. Esta es una plataforma, 170p, 1400 dispositivos, este es un colegio, prácticamente con 170 access points, donde genera cada access point un promedio de tal vez unos 400 gigas de tráfico diario, así que ya tienen una idea de la cantidad de información que se puede mover. Este es uno de los primeros proyectos que yo desarrollé de Unify, 48 APs, 26,000 usuarios conectados rotativos por día. Y efectivamente teníamos así muchos proyectos también de alta densidad de usuarios efectivamente en rotación. Pero vamos hablando ya de casos más recientes. Este es el UAP-ACM en la tecnología Mesh. Casi 1,000 usuarios conectados en los diversos APs, inclusive estaban retransmitiendo en arquitectura Mesh. Obviamente este es un mal caso de referencia de cuándo usar Mesh, ¿no? Acá no deberíamos usar Mesh en un concierto, prácticamente esperamos una carga muy pesada. Y evidentemente el cliente sabía que el carga era pesada, la red más se mantuvo, no se colgó, no se bloqueó, estuvo un poco lenta, efectivamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede haber ancho de banda, debimos haber llevado un cable o haber hecho una red inalámbrica hasta cada radio para de ahí generar el wifi. Pero bueno, esta fue una solución instalada de un día para otro prácticamente, como nos comenta el usuario. Así hay muchos casos de implementación donde los clientes buscan llegar al límite de los equipos, alcanzando tasas de transferencia bastante altas en la parte de comunicaciones y efectivamente diversas plataformas. Acá podemos ver soluciones ya un poco más grandes, en algunas implementadas, y ya soluciones justamente trabajando en full 10 gigabits, que es justamente lo que nosotros estamos ya recomendando mucho para las redes de core. Efectivamente, alta capacidad de conmutación y redundancia en la parte de comunicaciones para tener siempre la máxima confiabilidad de la red. Así que siempre tenemos diversas opciones para trabajar en los proyectos directamente. Perfecto. Eh, Listo, por acá tenemos una plataforma adicional trabajando justamente en
104 access points o 110 equipos, 2400 prácticamente usuarios, generando 15,8 terabytes de tráfico diario. Como les digo, muchísimos casos que ustedes podrían revisar y todos estos han sido compartidos por nuestros usuarios en el foro directamente en sus proyectos. Perfecto, unos últimos accesorios para revisar y acá tenemos algunos detalles. Tenemos un estimador de cantidad de equipos que se llama el Designer. Esto igual vamos a agregarle algunas cositas interesantes en los próximos meses. Para lo que nos estuvieron pidiendo por ahí mapas de calor, en esta página lo vamos a colocar. Este Designer solamente es para estimar según el área proyectada cuántos equipos se deberían aproximadamente tener. Es una calculadora bastante básica a modo general. Pero también tenemos un controlador demostrativo, el que les estaba explicando. Tenemos un controlador que está disponible en demovnt.com, el cual lo vamos a ver rápidamente ahorita. Cuando ustedes ingresan a demo.vnt.com, tienen acceso a un controlador de Unify demostrativo. Recuerden, este controlador no lo pueden malograr, es solamente demostrativo, básicamente es para que ustedes conozcan las diferentes opciones del software y si por ahí necesitan mostrarle a algún usuario nuevo o algún usuario final o digamos un cliente final en el cual que dice, perfecto, ¿qué me vas a mostrar? ¿Qué me entrega el software? Quiero ver exactamente qué es lo que puede dar. Le puedes tú mostrar con muchísima facilidad. Pero más allá de eso, también tiene el módulo de aprendizaje, en el cual, por ejemplo, quisiera que me explique qué es el tablero de monitoreo. Perfecto, entonces el software va al tablero y hay una guía asistida que viene en español, como dan cuenta, todo el sistema está en español, y ahí nos va diciendo exactamente dónde tenemos que ir. Listo, ya fui ahí. Perfecto, nos va a decir que tenemos que ir al otro menú, nos va a explicar el menú de las empresas. Perfecto, listo. Entonces está en la parte de empresas y nos va a explicar qué significa esto, la parte de la WAN, la parte de la LAN, la parte inalámbrica y nos va a dar algunos detalles y así seguimos paseándonos por toda la consola directamente para conocer las diferentes opciones que la plataforma incorpora. Entonces recuerden, tienen un controlador muy amigable, totalmente libre de poder trabajar en la plataforma de Unify. Este controlador está en la página demo.vnt.com, totalmente gratuito, disponible 24/7 y nuestros ingenieros siempre lo actualizan con la última versión del software que esté disponible a la fecha. Recuerden que igual en nuestro foro en español compartimos siempre materiales, videos igual que ustedes pueden utilizar o tutoriales que puedan acceder, así que no hay ningún problema para que puedan acceder a todos estos contenidos sin ningún inconveniente. Perfecto, ya nos estamos pasando un poco del tiempo, pero por acá tenemos algunas preguntas. El Unify Cloud Key me dicen es el controlador, ¿qué función cumple el key, perdón? El Cloud Key o el mini controlador, vamos a ponerlo en pantalla para que no nos confundamos. Ahorita les voy a compartir la presentación. No, por favor, me esperen un momento. Vamos a poner, acá lo tenemos el Cloud Key. El Cloud Key es un mini servidor. Básicamente es el que administra o donde se ejecuta el software de gestión que estábamos viendo, las pantallas que vimos de reportes. Todos los equipos reportan al software. Ahora, el software de gestión puede ir en un servidor, en una PC, pero lo importante es que el software de gestión esté activo o, digamos, disponible para que los equipos puedan reportar su telemetría. En muchos casos recomendamos el Cloud Key porque los clientes no tienen servidor. Entonces el Cloud Key nos permite generar todo ese almacenamiento de la información y efectivamente nos va a permitir poder obtener todo ese detalle en el momento que lo requieran. Inclusive el Cloud Key soporta el logueo remoto para que nosotros nos podamos comunicar con la plataforma y evidentemente podamos obtener el acceso remoto y las configuraciones, etcétera. Antes de terminar, quiero un momento para compartirles la presentación. Por acá estuve teniendo algunos requerimientos de la parte de la presentación. Les pido un momento. Lo vamos a mandar por el chat para que les llegue a todos. Perfecto. Estoy mandando las tres presentaciones. Una Unify Empresas, Unify Educación Hospitalidad y una de justamente enfocado a lo que viene a ser la parte de hospitalidad y educación. Entonces voy a, por ejemplo, compartirlo también por acá para que les pueda llegar a todos. Perfecto. Entonces, acabamos de compartir justamente los materiales para que ustedes los puedan acceder. Voy a poner mis datos en pantalla nuevamente para que cualquier consulta que tengan podamos revisarla sin ningún problema. Yo personalmente les agradezco bastante
que se hayan podido conectar al webinario. Nos han acompañado personas justamente de toda la región de América. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Y evidentemente cualquier consulta o duda que ustedes puedan tener, lo vamos a dejar el canal abierto para que nos comuniquemos y evidentemente podamos eliminar cualquier inquietud. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y estamos en una próxima comunicación.